Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Anímense y preparen este budín de espinacas que queda súper rico. Es una receta muy fácil de realizar y queda un budín muy colorido. Así que vamos a la receta, así lo aprenden a realizar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una cebolla y la vamos a picar lo más chiquitita que se pueda. Cuando tengamos la cebolla bien picadita, vamos a tomar 400 gramos de espinacas, las vamos a lavar y las vamos a cortar así un poquitito como se ve en la imagen. Si te gustan las espinacas, no te podés perder estas recetas que te voy a pasar ahora. Acá arriba te voy a dejar un enlace de unos buñuelos de espinaca o de acelga que salen buenísimos. También en el canal hay unos muffins de acelga que quedan espectaculares. Y si no, podés hacerte esta tarta de acelga o espinacas que queda genial. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron arriba, no te preocupes porque debajo del video en la descripción van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando tengamos las espinacas cortadas, vamos a tomar una ollita o una sartén. Vamos a poner aproximadamente una cucharada de aceite y le vamos a agregar las cebollas. A las cebollas las vamos a cocinar hasta que estén bien blanditas. Aproximadamente van a ser unos 6 minutitos hasta que las cebollas estén bien cocidas. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Y también me puedes dejar en los comentarios si te gustaría que te enseñe a preparar un budín salado de queso y cebollitas de verdeo que sale muy rico. Cuando pase esto, vamos a ir agregando las espinacas. Así que una vez que agreguemos las espinacas, las vamos a cocinar. Vamos a ir revolviéndolas cada tanto para que se cocinen todas las espinacas de forma pareja. Cuando pase esto, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que tanto las cebollitas como las espinacas se enfríen muy bien. Una vez que nuestras espinacas con las cebollitas estén bien frías, las vamos a poner dentro de un bowl. Le vamos a agregar 3 huevos y lo vamos a integrar todo muy bien. Ahora llega el momento de condimentarlo y para ello le puse una cucharadita de sal, un poquitito de pimienta recién molida, nuez moscada. Acá utilicen los condimentos que ustedes quieran. Yo le agregué los condimentos que me parece que quedan muy buenos para este budín. Le voy a agregar media taza de queso rallado. Acá pueden utilizar cualquier tipo de queso, sardo, reggianito o algún queso pateras. Utilicen el queso que ustedes consigan en sus lugares. Le vamos a agregar el queso y lo vamos a integrar muy bien. Ahora le vamos a agregar los secos, así que sobre el bowl vamos a poner un colador y vamos a poner dentro una taza de harina 4 ceros o harina de todo uso y una cucharadita de polvo de hornear. A esto lo vamos a tamizar muy bien y una vez que esté todo tamizado vamos a integrarlo con el resto de los ingredientes que teníamos en el bowl.
No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que tengamos este paso listo, lo vamos a poner en un molde. El molde que yo estoy utilizando es de 10 por 26 centímetros. Es un molde antiadherente, así que yo no le voy a poner nada porque sé que no se pega. Pero si no, aceitan y enharinan el molde, así el budín sale perfecto. Una vez que tengamos toda la preparación dentro de la budinera y a modo decorativo, le puse unos tomatitos cherry y por arriba les polvoreé un poquitito más de queso de rallar, y así lo llevé al horno. Este budín de espinacas se va a ir a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 35 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y así sale nuestro budín del horno. Miren qué lindo que está. Tiene una pinta espectacular. No dan ganas de cortarlo, pero vamos a cortarlo para que lo vean por dentro. No, miren, está buenísimo. Así que ahora solo espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.